Muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de análisis de nuestra historia nacional. Y bueno, justamente hoy cuando estaba preparando el programa de hoy, que tiene mucho que ver con el equilibrio de los poderes, con el equilibrio contrahegemónico, podríamos decir también, o como don Carlos Antonio López bien lo mencionaba, ya por el año 1850, el equilibrio del plata, ¿verdad? Por supuesto, sobre este tema hay muchas miradas políticas, ideológicas, filosóficas, pero lo que es algo contundente es que las guerras internacionales por las cuales pasó el Estado paraguayo ya no se pueden interpretar como se lo hacía hace unos 60 años atrás aproximadamente, con tanta fuente, con tanta forma de contrastar los relatos históricos, ¿verdad? Para no quedarnos también un poco presos de esta narrativa como que bajada de línea a través de los vencedores y sus, vamos a decir, sus secuaces paraguayos, que son conocidos como ellos mismos se denominaron legionarios, ¿verdad? Pero para poder entender esta mirada local, primero tenemos que pasar a una mirada internacional. Muchas personas pretenden explicar este equilibrio de poder allá por el Congreso de Viena, por el año 1815, pero tenemos que ir un poco más allá realmente, ¿verdad? Tenemos que entonces hablar del señor Armand Jean Duplessis, más conocido como el cardenal Richelieu, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que ir allá por justamente por los años 1624, 1642 aproximadamente, para ubicarnos dentro de este contexto, ¿verdad? Richelieu, si podemos poner imágenes de él, ¿verdad?, en la pantalla para, por supuesto, saludos cordiales a todos los que están escuchando la programación por la 1020 AM Radio Ñandutí, por los que están siguiendo por el canal 17 de Tigo Star, 23 de Personal Flow y por supuesto 19 de Claro TV. Bueno, justamente le estaba diciendo, ahí está en pantalla, Richelieu. Este clérigo fue el primer ministro de Luis XIII entre el 1624 y 1642, una figura muy polémica, muy controvertida, pero también muy fascinante dentro de lo que es la política occidental, un agudo intelecto, un dominio de las artes de la propaganda, decían sus detractores que tenía conocimiento inclusive de artes oscuras, decía sobre Richelieu, porque tenía un dominio pleno de lo que es la propaganda y por supuesto su sentir nacionalista francés, justamente se sentía culturalmente superior a muchos en su época, ¿verdad? Y bueno, muchos historiadores, filósofos, políticos, inclusive novelistas, estudian la figura de este hombre que manejó las relaciones internacionales de Francia. Bueno, justamente Richelieu es conocido por su autoritarismo, ¿verdad? El esfuerzo de fortalecer el Estado francés, una decisión de posicionar a Francia como un contrapeso específicamente en la hegemonía de los Habsburgos, mediante incluso, por más cardenal católico que él sea, no tenía ningún drama en hacer alianzas políticas con las potencias protestantes, ¿verdad? Y bueno, que a menudo se relacionaban muy profundamente, ¿verdad? Entonces, él fue un hombre que suscitó mucha controversia. ¿Y por qué voy hasta a Richelieu, verdad? Porque este cardenal, que podríamos decir que es un producto del nacionalismo europeo temprano, encarga en sí varios conocimientos filosóficos de su época, y justamente él hablaba del equilibrio de poder, cosa que nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque don Carlos Antonio López también podríamos decir que en su línea de nuestras relaciones internacionales
estaba muy influenciado por el pensamiento de este cardenal, ¿verdad? Aunque algunos dicen que no tanto así, pero es debatible y eso es lo importante dentro de una ciencia, el debate, por más que pueda existir una clara disidencia en interpretaciones, ¿verdad? Pero hablemos, ¿qué decía Richelieu? ¿Verdad? Como el equilibrio de poder que fue el eje central de su política exterior, ¿verdad? Durante el siglo XVII. Básicamente él lo que quería era contrarrestar o evitar, ¿verdad?, que ejerza un poder muy grande los miembros de la dinastía de los Habsburgo. Estoy hablando Austria y España. Que esta dinastía básicamente pueda lograr una hegemonía continental, estableciendo el principio, ¿verdad?, que el principio básico del equilibrio del poder es que ninguna potencia, y eso es algo que tenemos que recordar, debía dominar a los demás. Repito, gente, ninguna potencia tiene que tener formas de dominar a los demás. Eso era lo que básicamente, en forma muy reducida, Richelieu exponía y trabajaba, ¿verdad? Aunque nosotros vemos los resultados de su trabajo diplomático y vemos otras cosas, ¿verdad? Como él posicionó a Francia, ¿verdad? Bueno, con relación al otro punto, está también el tema de la razón de Estado o la razón del Estado, donde Richelieu establece dentro de esta mirada con relación al Estado que los intereses de supervivencia y la grandeza del Estado están por encima de cualquier otra consideración. El Estado para él está en primer lugar, ¿verdad? Por encima de cualquier consideración, sea esta una consideración moral, sea esta una consideración religiosa, el Estado es lo más importante. Y esta razón de Estado, podemos decir, para poder comprender a fondo este pensamiento político de Richelieu, fusionó importantes ideologías o criterios o conocimientos externos. El maquiavelismo, por supuesto, ¿verdad? Podríamos hablar de un neoestoicismo también. Y por supuesto la propia tradición francesa del absolutismo del poder, ¿verdad? En otros textos podríamos hablar también incluso del absolutismo monárquico que tenía que ver con el tema del derecho divino. Bueno, pero lo que sí que Richelieu fusiona en su mirada política y filosófica, un manejo de poder atemperado por la prudencia, aunque esta prudencia también busca trascender, trascender en las divisiones y tratar de fomentar una unidad interna en Francia y por sobre todo en el mundo internacional y geopolítico, una fortaleza internacional, ¿verdad? Eso es algo que Richelieu fomentó mucho, pero eso no quiere decir que él no estaba incluso de acuerdo en lo que podríamos llamar una suerte de guerra de desgaste a nivel económico también, ¿verdad? Porque lo que él hacía era evitar una confrontación directa inicial y lo que hacía era financiar. Él prefería que se pueda otorgar ciertos beneficios a los enemigos de España o a los enemigos del Sacro Imperio, y así de esa forma no entrar a un enfrentamiento directo, sino financiar a los enemigos que él consideraba sus enemigos, ¿verdad? Es decir, un queda por Richelieu, ¿verdad? Y bueno, básicamente estamos hablando de un desgaste de recursos. Cuando nosotros queremos aterrizar en nuestra realidad, en el contexto, por supuesto, para poder entender la guerra de la Triple Alianza contra el Estado paraguayo, tenemos que mirarle a don Carlos Antonio López un poquito antes de entrar a mirarle a Francisco, ¿verdad? Porque don Carlos, la gente suele interpretar lo siguiente. Me pueden escribir al WhatsApp de la radio y emitir también sus opiniones con relación
tanto a la magistratura de don Carlos Antonio López como a la de Francisco Solano López. Algunos dicen que efectivamente don Carlos Antonio López toma este ejemplo de Richelieu en las relaciones internacionales con una política de no intervención, no intervencionista. Y yo quiero saber de dónde sacan que don Carlos Antonio López no abrió el mundo de las relaciones exteriores para nuestro Estado y no de una forma, vamos a decir, tibia o moderada, ¿verdad? Porque al empezar a abrir esa puerta, nosotros tenemos que recordar que la primera declaración formal de guerra del Estado paraguayo, donde don Carlos Antonio López dio explicaciones no solamente a nivel de prensa, sino declaración formal por un congreso, por un decreto, era una proclama, fue contra Rosas el 7 de diciembre de 1845. Entonces nosotros acá no estamos viendo que la actitud de don Carlos Antonio López sea de no intromisión en temas de asuntos internacionales, porque justamente él decide plantear esta situación beligerante en cuanto que Rosas se negaba primero a reconocer nuestro Estado de hecho de independientes políticamente de la Argentina, ¿verdad? Porque yo siempre, es decir, Rosas siempre nos miró como una suerte de provincia rebelde, ¿verdad? Y que formábamos parte, que seguíamos, eso es lo correcto decir, que seguíamos formando parte de lo que en algún momento fue el virreinato del Río de la Plata, ¿verdad? Entonces nosotros, es decir, yo estoy planteando cosas, ustedes me pueden escribir perfectamente lo que piensan. Por último, voy a dar una conclusión, ¿verdad? Y luego le tenemos también a don Carlos Antonio López cuando se ingresa si nosotros estudiamos el Tratado de San Ildefonso, ¿verdad? Y este ingreso de parte del Imperio del Brasil a lo que vendría a ser la zona del Pan de Azúcar, donde él envía una expedición militar para hacer un desalojo correspondiente y que tuvo bajas, es decir, en ese enfrentamiento con la gente del Imperio del Brasil que se posicionó en esa zona, existieron muertos, existieron bajas. No fue una cuestión meramente diplomática con el Imperio del Brasil en el año 1850. Y si vamos mirando un poco más allá, ¿verdad? Luego tenemos esta misión del almirante Ferreira de Oliveira en el año 1855, que llega a nuestras aguas con una fuerza naval impresionante, con más de 120 bocas de fuego. Inclusive algunos historiadores mencionan más de 2.000 hombres en las distintas embarcaciones, buques de guerra. Y don Carlos Antonio López también estaba dispuesto a defender la soberanía nacional. Ciertamente se dio una negociación entre Ferreira de Oliveira y Francisco Solano López a nivel, vamos a decir, diplomático. Luego eso se desarrolla posteriormente el Tratado de Verges Paraños del año 1856, que se prolongó la poca falta de acuerdo en la mesa de negociaciones por un lapso de 6 años, ¿verdad? Entonces yo me voy mirando a don Carlos Antonio López, a nuestro brillante estadista y presidente de la República, y veo que en situaciones que ameritaban, ¿verdad?, tener una postura firme con relación a nuestros vecinos de la región, efectivamente don Carlos Antonio López la tuvo, ¿verdad? No estamos aquí viendo de algo que vamos a ver cómo solucionamos, ¿verdad? Porque normalmente él se dice que que evitó participar en las cuestiones, en los asuntos del Río de la Plata. Y yo siempre pongo en la mesa cuando mis colegas historiadores plantean esto, y entonces yo les hago esta pregunta. Si él tenía efectivamente esta mirada de no intervenir en los asuntos justamente del Río de la Plata, ¿por qué
en 1859, durante su gobierno, envía al general en ese entonces, Francisco Solano López, a realizar una de las mediaciones diplomáticas más exitosas, ¿verdad?, de la historia del Paraguay, que es conocida como el Tratado de San José de Flores, una mediación que calmó el derramamiento de sangre innecesario entre los partidarios de Mitre y entre los partidarios de Urquiza, ¿verdad? Porque esa misión no fue hecha por antojo de Francisco Solano López, como también muchos malinterpretan, ¿verdad? Esto fue una mediación propuesta por el gobierno paraguayo del presidente de la República, don Carlos Antonio López. Y estamos mirando, eso es una intervención clara, eso es tomar un posicionamiento geopolítico, un posicionamiento de mediación diplomática en la región. Uno no puede decir que don Carlos Antonio López evitó participar en los asuntos del Río de la Plata, y sin embargo eso es lo que más se lee en los libros de historia, ¿verdad? Y bueno, obviamente al abrir una puerta de forma internacional, uno puede acceder a ciertos beneficios como tratados de comercio, como tratados de navegación, pero al abrir la puerta de tu casa también ingresan los problemas. Una cosa va detrás de la otra y por supuesto que ahí los problemas que nosotros solemos analizar están los pleitos económicos, políticos, el Paraguay queriendo asumir un rol de Estado independiente y bueno, los vecinos regionales con sus propios intereses tratando de ahogar esa situación aquí en la región. Y bueno, obviamente después, años después, vemos una de las guerras, una de las epopeyas más grandes de América, que es la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Y bueno, y estábamos hablando del tratado también, Berger-Paraños, ¿verdad? Que cuando no se pudo llegar, no se aceptó básicamente lo que se desarrolló por Francisco Solano López y Pedro Ferreira de Oliveira. Entonces se llega a este tratado Berger-Paraños. Básicamente, en el artículo número 9 se sugería que en el caso de que no se llegase a un acuerdo definitivo con el tema de los límites, bueno, iban a proponer que un país amigo, una suerte de juicio arbitral. Eso, bueno, básicamente eso es lo que propone ese artículo. Bueno, y pasando al tema de la guerra de la Triple Alianza, nosotros sabemos que existen causas lejanas, la existencia de un Estado independiente que no era muy viable con los intereses geopolíticos de la región, un catalizador, la figura de Francisco Solano López, que el poder nacional, ¿verdad? No vayan a pensar que no afectó el viaje que hizo a Europa entre los años 1853 y 54, por supuesto que alertó todo esto a la región. No podemos dejar de mencionar la ideología liberal. Nosotros éramos un país mega conservador y la ideología liberal, por ejemplo, este pensamiento eurocéntrico que tiene la cara de Sarmiento, ¿verdad? Que básicamente este hombre decía, che, gente, no ahorren la sangre, los gauchos, que es buena para abonar la tierra, decía el gran civilizador. La sangre es lo único que de humanos tienen los gauchos, decía, por supuesto, Sarmiento, con un desprecio total a sus propios conciudadanos y todas las barbaridades que nosotros bien, lo que investigamos historia, sabemos perfectamente lo que él decía sobre los paraguayos, ¿verdad? En el aspecto político también, la masonería con un peso muy fuerte que tendía a sus hilos, con una esencia conspirativa impresionante, ¿verdad? Estos hilos manejados por la masonería permitían el acercamiento, afinidades, alianzas políticas, ideales comunes. Este tipo de cosas, por supuesto, que hay que hablar, ¿verdad? Y bueno, entre las causas cercanas, estas cuestiones de límites que mencionamos dentro de la política de don Carlos Antonio López, él establecía, bueno, qué complicado es negociar con nuestros vecinos. Pongamos por lo menos los límites arcifinios, ¿verdad? Los naturales. Algo tenemos que hacer con esta gente, ¿verdad? Y ahí es donde también se
se suscita, donde surge la política del equilibrio de los estados del Plata, nuestras exportaciones yerbateras, ¿verdad? Y bueno, pero básicamente, como dicen los investigadores, y me acuerdo bien de mi profesor Hugo Mendoza, que él decía que la cuestión del límite es que había que estudiarla bien por el año 1862. ¿Cuánta razón tiene ese hombre? Sí. ¿Qué pasaba? Que en 1862 caducaban los plazos de los tratados, tanto los tratados de Verges Paraños como Vázquez Guido con la Argentina. Caducaban. Cuando se cumplieron estos 6 años de tregua, donde ni el Estado paraguayo, ni el argentino, ni del Imperio del Brasil, ninguno, absolutamente ninguno, pudo encontrar una fórmula diplomática, ¿verdad?, que pueda subsanar el problema de la cuestión de los límites. Que, bueno, este problema de los límites nosotros sabemos claramente que devienen de la época colonial, no es algo de la guerra de la Triple Alianza, es un problema que no se dio nunca solución, ¿verdad? Tanto y como sabemos el legado hispano y legado lusitano, ¿verdad? Así nomás. Entonces, ahí donde nosotros podemos analizar un poco esta política del equilibrio de los estados del Plata. Porque increíblemente acá en Paraguay, ¿verdad?, se difundió mucho la historia escrita por los vencedores pírricos en Paraguay, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dicen, verdad? Que Francisco Solano López inició esta guerra, que para que Cangrejo se fue a meterse en el Uruguay, que debía dejarle a los brasileros y a los uruguayos hacer lo que tenían que hacer. Bueno, pero eso es un análisis muy ligero, ¿verdad? Acá, es decir, la gente no está comprendiendo la política regional, la geopolítica y las verdaderas intenciones del Imperio del Brasil contra nuestro Estado. Lo que acá tenemos que entender es que ciertamente el Imperio quería dominar el Uruguay y conquistar a través de esto el Paraguay. No vayan a pensar, gente, que esto explotó todo en el 64, en 1864. No, la provincia, la zona del Mato Grosso do Sul, esa estaba lleno de armamentos. Se estaban preparando con todos, es decir, con todo el potencial, con toda la capacidad militar para caernos a nosotros. Y hacían expediciones fronterizas hacia la zona del APA. Eso nosotros tenemos claramente a través de las informaciones de Francisco Isidoro Resquín, que en esa época coronel, él estaba a cargo de toda la zona de Concepción como comandante de armas de esa zona, y le enviaba información de inteligencia a Francisco Solano López Resquín. Inclusive en una ocasión se disfraza de hacendado para ir a mirar la zona del Mato Grosso, y efectivamente sí había entrenamiento militar, sí se estaban preparando para atacarnos en cualquier momento por las espaldas a nosotros. Y tan solo eso, gente, tan solo eso nomás ya es de por sí un motivo de guerra. Recordemos, el Uruguay buscó desesperadamente durante los primeros meses de 1864, cuando inclusive en el 63 ya podemos irnos más atrás, ¿verdad? Antes incluso de la misión Saraiva al Uruguay, porque sabemos que Saraiva no vino solito a tocar temas diplomáticos. Lo que menos le importaba a Saraiva eran los temas diplomáticos. Saraiva vino a cumplir un rol con aproximadamente 70 ejes directrices de la política exterior del Imperio del Brasil, ejes directrices o exigencias diplomáticas que jamás se van a poder solucionar en 6 días. Jamás se van a poder solucionar en 6 días. Problemas que tenían Uruguay con Brasil que datan de 12 años sin mucha solución, aunque siempre el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Uruguay decía que cada cuestionamiento, que cada planteamiento o inquietud que el imperio tuvo a nivel diplomático, que ellos contestaron en tiempo y forma. Y que esto fue una excusa nada más para desplegar en territorio del Uruguay las fuerzas terrestres del imperio. Justamente Meno Barreto estaba al frente, comandando por tierra, y Tamandaré, la escuadra imperial que tenía que bloquear las aguas del Uruguay. Gente, si nosotros tratamos de mirar la situación actual de nuestro estado, y vivimos una situación hipotéticamente donde un hegemón regional quiere dominar a otro estado sin ningún respeto absoluto por un gobierno que estaba gobernando, que era legítimamente constituido en el pueblo uruguayo, por supuesto que puede alertar. Y si no te alerta esa situación como Estado, quiere decir que vos estás anestesiado o que son una suerte de zombie político, ¿verdad? Es irreal que no te afecte una situación así tan frontal y tan directa como una guerra. Por eso es que en el mundo de la política y de la diplomacia hay que analizar bien estos tratados y específicamente la nota que envía nuestro gobierno el 30 de agosto del año 1864, donde nosotros no teníamos gente de entrar en guerra con el Imperio del Brasil. Esa nota no es una declaración de guerra, esa es una nota de decir, gente, qué es lo que están haciendo en el Uruguay. Y eso, gente, es también plantar una soberanía. Es decir, nosotros no es que no vamos a hacerlo ni en botadú y no estamos viendo que ustedes están queriendo conquistar el Uruguay y después nosotros vamos a ser geopolíticamente, porque tienen intereses también con nosotros, no van a venir encima a nosotros. Eso es lo que pasó y a veces no nos cuentan esta realidad así, tal cual es. Mira, por eso es muy importante, gente, este espacio que nosotros tenemos todos los sábados para hablar de estos temas. Entonces la nota del 30 de agosto, lo que hace la Cancillería paraguaya, el gobierno paraguayo a través de Verges, es establecer, nos preocupa nuestra seguridad. Gente, le dice al Imperio del Brasil, a nosotros nos preocupa nuestra seguridad. Y si ustedes están así, ustedes abren una posibilidad a que nosotros podamos defendernos de forma armada. ¿Qué es lo que están haciendo en el Uruguay? ¿Verdad? Y habla de una posibilidad, no está diciendo, ¿saben qué? Nosotros ahora le declaramos la guerra, vengan acá contra Paraguay. No fue así. Fue una nota de básicamente estoy viendo lo que están haciendo. Y están rompiendo el equilibrio político del Plata. Y ahí surge lo que nosotros estuvimos analizando en la primera parte de nuestro programa, ¿verdad? Surge este tema de que, como hablaba Richelieu en su manejo diplomático, ¿verdad? El equilibrio del poder, ¿verdad? Que ningún hegemón, ninguna potencia, por más grande que sea, puede avasallar a otro estado, por más pequeño que éste sea. Y Francisco Solano López, gente, lo que hizo fue cuestionar al Imperio del Brasil. Básicamente, ¿qué es lo que están haciendo? Están rompiendo el equilibrio, se están inmiscuyendo, se están metiendo en la política doméstica de un Estado. ¿Con qué derecho? El derecho internacional, el derecho de gente no permitía ese tipo de avasallamiento en la época. ¿Por qué están haciendo? ¿Se creen con derecho de tomar el Uruguay y luego el Paraguay? Básicamente, si nosotros nos ponemos a estudiar esa nota, se encuentra ese mensaje ahí. Y también se encuentra de que nosotros nos íbamos a defender en caso de que pase eso, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el Uruguay buscó desesperadamente durante los primeros meses de 1864 la alianza con el Paraguay. Los diplomáticos uruguayos
impresionantemente le pasaban información al Estado paraguayo. Mira, no es que solamente nos quieren a nosotros, le quieren a ustedes también. Tenemos que formar ya una alianza, tenemos que ver la forma, ¿verdad? Porque quieren anexarnos a nosotros, a los uruguayos, y en segundo lugar, quieren conquistar el Paraguay, anulando la condición de países amortiguadores, Paraguay y Uruguay, frente a las potencias platinas, ¿verdad? Como un caso justamente de Bélgica y Holanda entre las potencias como Francia y Alemania. Bueno, vamos brevemente a un corte y volvemos enseguida con más análisis sobre la doctrina o la política del equilibrio de los estados del Plata. Cuando el día avanza, Carlos Báez, Hugo Rubín, Sebastián Villarejo y Noelia González recorren la tarde brindándote toda la información, las entrevistas y el análisis que necesitas. En la gran cabina, un invitado por día para que nos cuente la percepción de lo que ocurre en el país. En Ñandutí hablan todos, se habla de todo y de todos. En Ñandutí el deporte se debate en serio. Mesa redonda, opiniones con fundamento y pericia sin humo. Con Bruno Pond, Federico Arias, Carlín Correa, Fabio Martín, Wilson González, Ángel Elián. De 12 a 14 horas, la gran jugada donde el cruce es protagonista y la pelota testigo. De lunes a viernes de 10 a 12, Clary Arias y Gustavo Velázquez tiran bombas. Antes del mediodía, nadie se salva. Lo que pasa en el país, Tiran Bombas te lo cuenta. Por Ñandutí y todas sus plataformas. Tus noches tendrán otro foco. Cuando la noticia sacude, cuando las preguntas siguen abiertas, cuando hay que mirar más de cerca. Historias que exigen mirar más allá. En la mira, con Raúl Bogarín. Investigación, información y análisis de los hechos más trascendentes. De lunes a viernes, de 23 a 0 horas. En la mira, por Ñandutí y todas sus plataformas. Durante el día generamos noticias, estuvimos en el lugar de los hechos, hablamos con los protagonistas y seguimos de cerca cada historia. Te contamos lo bueno, lo malo y lo feo que pasa en el país, la región y el mundo. Ñandutí Noticias, de lunes a viernes a las 18 horas con Diego Jansen, por Ñandutí y todas sus plataformas. Un espacio para analizar la justicia en profundidad, investigación, análisis y conclusiones sobre los casos que marcaron la agenda. Una propuesta clara, directa y necesaria para entender lo que pasa. Primera instancia. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas, con Juan Pablo Fernández, Noelia González y Perla Silguero. Por los canales de Ñandutí y todas sus plataformas. Estridor de las Armas, con Noelia Quintana por Ñandutí. Volvemos después de un breve corte con nuestro tema, bueno, pero también estuvimos hablando aquí con todo el equipo de producción del Estridor de las Armas, con Sergio, con David, con Omar, con Jordi. Tenemos que recordar que mañana recordamos la lucha contra el maltrato y el abuso infantil. Por eso estamos luciendo hoy nuestro lacito verde, ¿verdad? Nosotros nos unimos a eso tan importante, ¿verdad? A cuidar gente, nuestra niñez, a respetarla y valorarla, ¿verdad?
Y bueno, continuamos con nuestro análisis relacionado al equilibrio de los estados del Plata. Tenemos que saber que Francisco Gracia, qué lindo, ahí está en pantalla justamente el lazo verde. El mariscal presidente, y él tuvo ese rol a partir del año 1865, pero antes de eso, ¿verdad?, él trataba las cuestiones para nuestro país, era un ferviente defensor de la doctrina del equilibrio, por supuesto que fue muy formado por don Carlos Antonio López, tenía muy presente el respeto a la no intromisión, por supuesto, de la política doméstica de nuestros vecinos, de los estados de la región, a no ser que haya un pedido formal de mediación como el del 59, el Pacto de San José de Flores, ¿verdad? Y cuando los uruguayos le pidieron esta situación de aliarse en contra del Brasil, él puso muchos peros. Él no pactó una alianza propiamente, inclusive hay cartas entre Francisco Solano López y Mitre donde dice que él no tiene intenciones reales de formar alianza en contra de ningún estado, ¿verdad? Eso es algo categórico y cuando surge este inconveniente entre el Brasil y el Uruguay, él también, a pedido de los uruguayos, plantea una mediación, ¿verdad? La mediación siempre es para lograr la paz y que no escale la situación para llegar a un enfrentamiento entre beligerantes, ¿verdad? Por eso siempre el fracaso de la política, de la alta política, siempre desencadena, ¿verdad?, enfrentamientos militares, porque es un fracaso político, o también podríamos decir que quizás no sea del todo un fracaso, sino la propia política que quiere llegar a la instancia del enfrentamiento bélico. Y eso nosotros podemos ver en los brasileros. A Brasil no le importaba absolutamente nada una mediación diplomática para o subsanar las cuestiones con los uruguayos o subsanar el tema con el Paraguay, cuando por Paraguay también envía su nota, ¿verdad?, pidiendo qué es lo que están haciendo básicamente con los uruguayos, ¿verdad? No les interesaba. Ellos querían llegar al enfrentamiento militar, ¿verdad?, a tomar el Uruguay y a dominar políticamente el Paraguay a través de las armas. Y no se puede negar eso, ¿verdad? Entonces, justamente lo que tanto don Carlos Antonio López como Francisco Solano López lo que hacen es, como una suerte, imitan esta doctrina de origen francés del cardenal Richelieu, tratando de mantener un status quo, un equilibrio político en la región. Por eso que es muy tomado de los pelos, gente, este tema de que nosotros como Estado, nosotros empezamos la guerra. No, señores, nos fuimos nosotros. Hay que sacar esa idea de la cabeza de la gente, ¿verdad? Acá el tema empezó en el Uruguay y empezaron los brasileños. Entonces, lo que pasa es que tenemos que hablar de una realidad geopolítica que tenemos que plantearnos. No podemos no hacerlo. El equilibrio que quería sostener el Estado paraguayo en la región entre Argentina y Brasil, pero desde el punto de vista de estas dos potencias, desde el punto de vista argentino y brasilero, ellos no admitían una tercera potencia en el Río de la Plata. No admitían, es decir, no querían que Paraguay tenga ese rol o que tenga esa preponderancia, porque nosotros estábamos con don Carlos Antonio López, entramos a un modernismo y a un crecimiento que nadie puede negar, no solamente a nivel político local, de las cosas, de las industrias, ¿verdad?, de los avances tecnológicos que tenía el Paraguay, ¿verdad?, sino que nos estábamos consolidando como un Estado fuerte, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos que entender también que estaba latente la idea de un Estado que
incluyera también, dicho sea de paso, a las provincias del litoral argentino, la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, por ejemplo, Misiones, Paraguay, bueno, todo este tipo de cosas estaban muy latentes. El Paraguay tenía un desarrollo, como yo les vine diciendo, la cultura predominante, en nuestro guaraní. La gente dice que hablaba que estábamos relativamente aislados de la región y del mundo, pero no era tanto así. Con don Carlos Antonio López y con la misión Francisco Solano López a Europa, ese aislamiento se fue paulatinamente dejando de lado, ¿verdad? Entonces, por supuesto que un Estado así tan fortalecido, tan fuerte, a nivel cultural, a nivel industrial, a nivel político, se convertía en una suerte de amenaza, y a nivel militar también. Ojo, que el Estado siempre se sustenta en dos pilares fundamentales, porque si no va a ser un Estado chueco. Necesita de dos pilares fundamentales, que es el pilar, hasta hoy día, que es el pilar del desarrollo, donde está la política, la economía, la educación, la innovación, ¿verdad? Y por supuesto el pilar de la defensa nacional, que son las fuerzas legales que cuenta un Estado. Y nuestro mundo militar en la época de don Carlos Antonio López estaba todo era militarizado. Decía un sacerdote italiano que visitó Paraguay en la época de Francisco Solano López. Todos son soldados, ¿verdad? Todos son soldados, decía el cardenal. Bueno, entonces, por supuesto que este equilibrio de poder es uno de los principios del cardenal Richelieu, original, duradero. Inclusive se puede ver eso incluso dentro de la propia política británica. ¿Por qué no, verdad? Y bueno, en esas circunstancias y mirando a nuestro Estado, nosotros teníamos una prosperidad, ¿verdad? Aunque se nos decía isla, no importa. Teníamos una prosperidad que inclusive podríamos hablar de una prosperidad comercial también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pero ¿qué es lo que se tapa realmente esta mirada ideológica, política? ¿Y qué se estableció? Se estableció la versión liberal, ¿verdad? La versión liberal es la versión con la cual te formaste vos y me formé yo, ¿verdad? Obviamente, con mi profesión como historiadora, tuve la oportunidad de conocer otras fuentes, ¿verdad? De tener otras miradas más profundas sobre esta ciencia y saber que no fue así como establecieron los vencedores por armas culturalmente en Paraguay. La versión liberal dice que esta fue una guerra, fue como una suerte de cruzada de liberación del Paraguay, de una tiranía, de un atraso y de una barbarie. Miren quiénes vinieron a liberarnos, gente. El esclavócrata de don Pedro II, paso. Mitre, con su guerra de policía que se acuchillaba con Urquiza al 2x3, paso. Venancio Flores, un golpista, un golpe de Estado, un revolucionario que no tenía un rol en el Estado uruguayo. Esto me van a ser los civilizadores del Paraguay. Y lo que yo les estoy diciendo no es ninguna mentira. Y como yo siempre vengo explicando, y no me voy a cansar de decir, la tiranía no es un concepto político aplicable a Francisco Solano López. Él fue electo entre todo esto de la región. Francisco Solano López fue electo en un congreso, bueno, con más de 400 personas que tenían la responsabilidad de elegir al primer magistrado. Bueno, entonces esta versión liberal que trata por, no sé, como tomado de los pelos, ¿cómo les puedo decir? En el artículo número 7 del Tratado Secreto de la Triple Alianza, que ratificaba el 1 de mayo de 1865, donde señala que la guerra era contra el gobierno del Paraguay y no contra su pueblo. Es una mentira gigantesca, porque a López ya lo podían haber tomado en Yataitú Corá en 1866, en varios planteamientos de paz. Pero acá la prolongación de una guerra no fue porque nosotros queríamos, sino porque don Pedro II
quería que se den las condiciones políticas para dominar el Paraguay. Y bueno, y ahí asesinarle a Francisco Solano López cuando su figura ya no era necesaria, ¿verdad? Pero si la guerra no era contra el pueblo paraguayo, ¿por qué terminaron al 90% de la población masculina? ¿Por qué mataron niños, violaron mujeres, cometieron todos los crímenes más bárbaros de guerra si no era contra el pueblo? ¿Por qué no muestran hoy a la luz de los documentos históricos un plan militar? Estamos hablando de muchos, estamos hablando de 3 estados que movilizaron todos los poderes, todo el poder nacional para dar fuerza a una expresión del poder que es el poder militar. ¿Dónde está un plan militar que cualquiera, que es algo básico, que cuando vos tenés tu objetivo militar y decís, esto vamos a hacer para derrocarle a este tipo, o para apresarle a este tipo, o para asesinarle a Francisco Solano López? No existe ese plan. Hasta en la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, está el plan Valkyria contra Hitler, ¿verdad? Pero en la guerra de la Triple Alianza, estos tipos lo que menos quisieron hacer era tomarle de buenas a primeras a Francisco Solano López o aceptar su propuesta de paz, porque él en 1866, al decirle a Mitre que él se retiraba del gobierno paraguayo, que él dejaba la política paraguaya, pero no en base al Tratado Secreto de la Triple Alianza, que es la neutralización del Estado paraguayo, y los aliados, al no aceptar esta propuesta de Francisco Solano López, cae la hipocresía de estos estados. Así, se les cae la máscara de la hipocresía, ¿verdad? Se ve, así se puede ver y notar su verdadera intención. Acá la intención no era Francisco Solano López, acá era el dominio político, territorial y cultural del Estado paraguayo y hacernos sufragáneos y dependientes de la política brasileña y argentina. Y ojo, gente, no nos olvidemos que en posguerra Brasil y Argentina casi llegan a un enfrentamiento también por el tema de cuál de los dos iba a ejercer un poder real en Paraguay. Y se disputaron el poder en Paraguay. ¿O por qué? Porque creen ustedes que nosotros tuvimos una ocupación militar tan larga. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de la ocupación militar del Imperio del Brasil hasta 1876? Esta gente se retiró de acá cuando nos rapiñaron absolutamente todo. Y los argentinos en el Chaco, hasta 1879 se quedaron ahí. Si no era por el arbitrio de Rutherford B. Hayes o Hayes, como solemos decir nosotros, la historia del Chaco sería otra, ¿verdad? Y este tema, gente, la guerra del Chaco es una consecuencia de la guerra de la Triple Alianza. Es 1+1 en geopolítica, en los intereses también bolivianos, que ya se manifestaron durante la guerra de la Triple Alianza. No vayan a pensar que Bolivia no se manifestó, claro que se manifestó, ¿verdad? Y pegó su grito al cielo cuando leyó que las pretensiones argentinas de quedarse con el Chaco hasta Bahía Negra, por supuesto que sí. Y bueno, y acá siempre con la idea que Mitre quería venir a civilizar el Paraguay, a librar a la región del Plata del peligroso militarismo de Francisco Solano López. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser peligroso fomentar la defensa nacional solamente ellos, verdad? Y por supuesto que esta ideología, esta bajada de línea de los aliados tuvo sus acólitos paraguayos. Es decir, esto no va a poder impregnarse en la mente, en la cultura paraguaya, sin que propios paraguayos no hayan servido de escribientes, ¿verdad? Y tenemos a Juan Silvano Godoy, ¿verdad? Él tuvo un conflicto personal con el mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? Y este conflicto personal hizo que él escriba las más grandes barbaridades en contra del gobierno de Francisco Solano López y tratar de enseñarle a los paraguayos que López se creía una suerte de omnipotente, ¿verdad? Una omnipotencia personal de Francisco Solano López. Esto es lo que Silvano Godoy
básicamente este paraguayo alquilado por Brasil y por la Argentina enseñó, ¿verdad? O publicó, o también metió varios documentos de dudosa procedencia en el Archivo Nacional. Genera toda una interpretación, ¿verdad? La famosa interpretación napoleónica que desdibuja tanto al mariscal López como que él era una suerte que tenía intereses expansionistas en el Plata, imperialistas, que estos intereses, estas ansias de dominio imperial de Francisco Solano López provocó una debacle en el pueblo paraguayo, ¿verdad? Macanadas, el Napoleón de Plata, me van a disculpar, ¿verdad? Pero por supuesto que hay que leer. Yo no digo que no hay que leer, todo hay que leer. Pero hay que saber tamizar también las tonterías, ¿verdad? Es decir, si uno conoce y estudia la política exterior o el manejo internacional de los López, y no solamente estoy hablando de don Carlos Antonio López, también le incluyo a Francisco Solano, este tema del expansionismo imperialista, que inclusive los brasileños usan esta tontería para hacer sus novelas chatarra, ¿verdad? En tiempo del emperador, ¿verdad? Donde le desdibujan totalmente al mariscal López y por poco no le ponen una alita de Arcángel San Rafael a don Pedro II. Pero dijimos, no, nada de joder, ¿verdad? Así tampoco. El relato histórico no está para ese tipo de cosas. Pero por suerte la historia tiene sus documentos. Y cuando hay tanta mentira sobre una sola persona, inclusive la historia deja de ser relato y ya se convierte en una suerte de expediente que hay que analizar, que hay que profundizar, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? También Luis Alberto Moniz decía que el Paraguay precisaba aumentar el comercio con el exterior a fin de asegurar la continuidad y el ritmo de sus inversiones mediante una importación de tecnología, que eso impulsaba a proyectarse más allá de sus fronteras en las contiendas de la cuenca del Plata, ¿verdad? Y así hay varias miradas, ¿verdad? También está la de Oscar Crate, que decía que la principal causa estructural del conflicto, decía Crate, que fue un enfrentamiento de dos modelos económicos muy diferentes, ¿verdad? El liberal capitalista y el nacional burgués progresista paraguayo, ¿verdad? Eso decía. Pero hay que entender que una guerra es un todo, ¿verdad? No es solamente un modelo económico o un modelo político que choca contra los intereses. Decía, acá está todo. Acá vemos que esta guerra se originó por todo, porque no le gustaba nuestra política, nuestro manejo económico, no le gustaba nuestra educación, no le gustaba nuestro militarismo, no le gustaba que tengamos militares, nuestro servicio militar obligatorio, los entrenamientos que se daban, no le gustaba nada a nuestros vecinos. Y decían luego que en el preámbulo del Tratado Secreto que ellos se sentían inseguros, ¿verdad? Que la guerra era porque ellos se sentían inseguros contra el mariscal Francisco Solano López. Y es así, ¿verdad? Y por supuesto también tenemos que mencionar a Arturo García Melit, que sostiene que la responsabilidad de los sectores liberales y de la masonería rioplatense en el conflicto bélico, con un rol de representantes de estos intereses económicos británicos. Y Melit, por ejemplo, es un investigador que ya pone en el tapete a los ingleses, cosa que también quieren tapar algunos. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que concluir, gente, hoy, ¿verdad? Que el tema del equilibrio del poder que se desarrolló en Europa con Richelieu, que también se estudió mucho en el Congreso de Viena del año 1815. Aquí en Paraguay se intentó utilizar eso, pero no como un mecanismo de poder, no para decir que Paraguay tenía o estaba en el mismo poder hegemónico que nuestros vecinos, sino también fue utilizado como una doctrina de paz, como una doctrina de no inmiscuirse en los problemas domésticos de otro Estado. También tenemos que darle esa interpretación a la doctrina, no solamente una cuestión del manejo de poder, sino una forma de establecer una paz regional. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Nos encontramos el próximo sábado con análisis
de nuestra historia nacional. Hasta luego. Esto fue El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana. Hasta el próximo sábado por Ñandutí.